Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a los 60 años de la guerra de Laos. Y algunos dirán, ¿de la guerra de qué? Porque efectivamente la guerra de Laos es una guerra que se ha sumergido totalmente en el olvido, porque nadie lo quiere recordar, porque fue una guerra sucia que se ocultó durante casi una década al pueblo americano. Y por lo tanto no hay que recordar nada de lo que pasó en Laos. Pasaron cosas muy importantes en esa época y no está nada claro que la gente sea consciente de ello. Primero, se asesinó a Kennedy. Hubo otros 2 asesinatos en la cercanía de relevancia, pero no de las consecuencias del asesinato de Kennedy, el asesinato de su hermano Bob y el asesinato de Martin Luther King y, si alguno quiere incluirlo, el asesinato de Malcolm X. Bien, pero el asesinato del presidente Kennedy fue el más importante porque permitió cambiar totalmente su política exterior de una manera absolutamente nefasta. Primero, Israel quería tener la bomba atómica. Kennedy no lo había permitido. Su sucesor Johnson le faltó tiempo para dar luz verde a que Israel tuviera la bomba atómica, que es verdaderamente de las decisiones más desastrosas que se han tomado en política internacional. Ese fue el primer cambio. Segundo cambio. Kennedy había empezado ya a retirar tropas, todavía muy pocas, de Vietnam. Con Johnson, las tropas fueron llegando a Vietnam literalmente por centenares de miles. Una guerra que de todas formas se perdió. Lo cual es conveniente recordar de vez en cuando, porque hay quien piensa que cuanto más brutal es la guerra, cuanto más civiles mueren, cuanto más se bombardea de manera masiva, más posibilidades hay de ganarla. Bueno, pues es que no. Y esta es una lección que no se quiere aprender, que parece que no hay manera de que le entre a la gente en la cabeza. Sigue yendo por el camino equivocado, incluso para vencer de la manera más egoísta posible. Y tercero, y esto es importante, aunque los americanos no se enteraron, ese acuerdo que habían suscrito en su momento Kennedy y Khrushchev de respetar la neutralidad de un pequeño país del sureste asiático llamado Laos, la CIA lo violó, desde luego con permiso de la Casa Blanca, y ahí se produjo una política de bombardear masivamente Laos, porque se supone que podía ayudar a ganar en Vietnam. La guerra de Vietnam acabó con una estrepitosa derrota que abrió unas heridas en la sociedad americana que no está muy claro que se hayan cerrado todavía. Pero es que esa derrota vino unida a extender la guerra de Vietnam inútilmente a un país neutral como era Laos y a otro país como era Camboya, con resultados verdaderamente pavorosos, auténticamente pavorosos. Bueno, pues el tiempo ha pasado y efectivamente esa política continúa. Había un país en el este de Europa que se llamaba Ucrania, que en su declaración de independencia señalaba, de manera muy prudente y muy sensata, que iba a ser neutral. Por supuesto, la Casa Blanca, sobre todo a partir de la presidencia de Obama, insistió en que Ucrania no podía ser neutral. Dio un golpe de Estado en el año 2014. Se dedicaron los nacionalistas ucranianos, muchos de ellos nazis, y a sabiendas de que eran nazis, pero con el respaldo de Obama, a asesinar por millares a aquellos que vivían en el Donbass y que seguían utilizando el ruso. Fíjense ustedes qué gravísimo pecado, qué crimen tan horrendo. Y en un momento determinado, pues Biden, siguiendo la recomendación de la corporación Biden, decidió provocar a Rusia para crear una guerra en Ucrania que permitiera llevar
a Europa occidental a la crisis económica y que esos capitales, esos cerebros y, por supuesto, esas corporaciones abandonaran una Europa en crisis con destino hacia los Estados Unidos. Pero, por supuesto, esa realidad, como la de la guerra de Laos, se ocultó. Y no solamente eso, sino que además se permitió, como se le permite también a Israel, utilizar un armamento como son las bombas de racimo, que están prohibidas por la legislación internacional, porque con más de 110 países que han decidido que no se pueden utilizar, pues hombre, evidentemente Marruecos, que nunca ha firmado ese acuerdo, o Estados Unidos, o Israel, o Polonia, o Ucrania, pues pueden decir que no les afecta, pero eso ya forma parte de la legislación internacional, precisamente por el número de países que la han firmado. Pero es que, por ejemplo, las armas bioquímicas, Estados Unidos fue el gran impulsor en la época de Nixon para que quedaran fuera de la ley. Y esos laboratorios de fabricación de armas bioquímicas, la OTAN los colocó por docenas en Ucrania. Estamos viviendo una guerra que, claro, esta no se puede ocultar, está en el corazón de Europa, pero que tiene las mismas carencias morales, la misma falta de decencia, el mismo comportamiento despiadado e ilegal que tuvo la guerra de Laos. Y con consecuencias que van a ser muy parecidas, porque al final de todo esto Ucrania no va a salir bien. Como no va a salir bien tampoco Israel de la guerra de Gaza y de la guerra de Líbano. Y esto conviene recordarlo, porque en unos momentos donde hay gente que juega con la idea de atacar preventivamente a Rusia, de arrastrar a Europa a una tercera guerra mundial que sería nuclear, o como mínimo de atacar a Irán, es muy prudente recordar todo esto y darse cuenta de lo que efectivamente es llevar a cabo una política internacional moral y ética, o lo que es llevar a cabo una política internacional que se denomina a sí misma orden basado en reglas, pero que la única regla es que yo violo la legalidad internacional y cometo los más horribles crímenes de guerra y los más espantosos crímenes contra la humanidad cuando se me apetece o le apetece a alguno de mis amiguetes, que desgraciadamente es lo que hemos visto durante 4 años de administración Biden y durante los 8 años de administración Obama. Pero en fin, de esto trataba hoy nuestro editorial y nosotros entramos ya en el boletín de noticias y como siempre comenzamos por el segmento de España, porque resulta que el máximo dirigente del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato, ha decidido que a él no lo quitan de en medio. A Juan Lobato, presuntamente, le dijeron que tenía que filtrar información sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Juan Lobato dijo que verdes las habían segado, que si esto lo quería hacer el gobierno nacional, que lo hiciera, pero que desde luego él no iba a entrar en ese asunto porque era un juego sucio. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en estos momentos el gobierno social comunista está cargando contra Juan Lobato a ver si lo hace saltar por los aires, porque no se puede permitir tener un verso suelto ni una pieza suelta dentro del organigrama del Partido Socialista. Y porque además se da la circunstancia de que, bueno, hay por ahí un Congreso Federal que va a tener lugar en Sevilla y van a hacer todo lo posible para que efectivamente a Juan Lobato lo borren del mapa. Como decía Alfonso Guerra, que en su día fue el número 2 del Partido Socialista, al inicio de la etapa de Felipe González, el que se mueve no sale en la foto. Y aquí Juan Lobato, en vez de intentar salir en la foto obedeciendo, lo que hizo fue decir que no y ahora pues se juega dejar de salir en la foto, que no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, hola a todos. Pues empiezo contándote la campaña de acoso y derribo que en las últimas 24 horas ha desatado el propio PSOE contra su líder en Madrid, contra Juan Lobato,
por cubrirse las espaldas, certificando ante notario que no había sido él el filtrador del documento secreto relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso cuando negociaba con la Fiscalía un asunto de desacuerdos con Hacienda. No contra el entorno de Pedro Sánchez, que presuntamente cometió ilegalidades, no. Contra el que, tras ver que imputaban al fiscal general y registraban su despacho, quiso dejar constancia de que él no había cometido los delitos. Pues bien, a las 9 de esta mañana el propio Lobato anunciaba una comparecencia para 1:30 en la Asamblea de Madrid y visto cómo estaban exigiendo su ejecución política todos los medios afines al gobierno, muchos pensamos que iba a renunciar y presentar su dimisión. Nada más lejos, César. Lobato ha decidido plantar cara a Sánchez. Ha desafiado lo que considera un linchamiento y mentiras por parte de algunos dirigentes de su partido, negándose a abandonar su cargo. Estoy preocupado por la reacción y el linchamiento de algunos compañeros, ha dicho. Si lo que se me entregó era legítimo, no entiendo el problema de demostrarlo. Dudar de eso es grave, porque si el origen era irregular, habría tenido consecuencias legales para mí y el partido, aseguraba Lobato. Asimismo, criticaba a quienes intentan presentarlo como el culpable por no ceder ante las presiones para actuar de manera inapropiada. Lobato también lanzaba dardos hacia el PP, les acusaba de un ataque constante y furibundo contra su formación. Reivindicaba que el PSOE es un partido democrático, claro que va a decir, con una trayectoria de 145 años, decía, basada en la honestidad y la integridad, y decía que esto va a seguir siendo así. Recordemos el caso, por si alguien ayer no nos oyó. El linchamiento socialista a Lobato comienza tras desvelar a ABC una conversación registrada por el socialista madrileño ante notario, en la que Pilar Sánchez Acera, secretaria de Política Institucional del PSOE de Madrid y jefa de gabinete del ministro Óscar Puente, admite que desde la Moncloa se difundió a medios un correo del abogado del novio de Ayuso. Este correo reconocía delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador y, según las investigaciones, el documento había salido de la Fiscalía un día antes de que Lobato recibiera la orden de hacerlo público, de enseñarlo en la Asamblea de Madrid. Lobato se negó a cumplir esta directriz porque la consideraba un riesgo legal y ético. Para protegerse, protocolizó las conversaciones de WhatsApp con Sánchez Acera, fechadas el 14 de marzo de 2024, en las que se revela que la información sería entregada a la directora del medio elplural.com, Angélica Rubio, si él no la utilizaba. Angélica Rubio fue un alto cargo de comunicación de Zapatero y ahora, además de dirigir El Plural, es una de las nuevas consejeras de Televisión Española con un sueldo de más de 100.000 euros anuales, por si quedaba alguna duda del personaje. Desde Ferraz consideran que la decisión de Lobato de acudir al notario ha sido un grave error y dicen en sus medios de confianza que le costará el cargo tarde o temprano. Dirigentes nacionales del PSOE señalaban en los mismos medios que este movimiento ha socavado su imagen, la de Lobato, de la de Sánchez no dice nada, y ha generado desconfianza entre las bases del partido. Las últimas horas han sido críticas para Lobato, con llamadas y movimientos internos que buscan forzar su salida antes del Congreso Federal, que comenzará en Sevilla el próximo 29 de noviembre, es decir, este mismo viernes. Fuentes de dentro del Partido Socialista de Madrid admiten que el gesto de Lobato ha sido percibido como una traición hacia sus compañeros, especialmente hacia Sánchez Acera, con quien trabaja en la preparación de las sesiones de control al gobierno de Ayuso. Consideran que esa es su mayor equivocación y que podría provocar una dimisión masiva en la Ejecutiva Regional en protesta porque él no se va. El desenlace de esta crisis política, ¿cuál será? No lo sabemos, pero sí seguro que determinará el futuro del liderazgo de Lobato y la estabilidad interna del PSOE en Madrid, que de momento estará en el Congreso de este fin de semana, en el que el PSOE lo que tenía planeado era reforzar la figura de Pedro Sánchez, que está cercado por la corrupción, algo a lo que la presencia de Lobato pues no va a contribuir. Por cierto, que la Guardia Civil está investigando maniobras dentro de la Fiscalía General del Estado para recompensar a la fiscal jefe de Madrid, a Pilar Rodríguez Fernández, tras haber facilitado ese documento confidencial relacionado con el novio de Ayuso. Según la UCO, el propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le ofreció un ascenso a la fiscal imputada por hacer exactamente lo que hizo, filtrar documentos que era delito filtrar. Bueno, y continuamos en España y continuamos con toda esa gran aventura de Víctor de Aldama entregando a la Guardia Civil sus anotaciones sobre los supuestos sobornos entregados al Partido Socialista.
Estas anotaciones habrá que determinar en qué medida son verdaderas, si efectivamente son de la fecha, si Aldama las ha escrito la última semana. Esas son cuestiones que tienen que quedar establecidas en su momento. Pero de momento, Aldama ha entregado a la Guardia Civil un documento que presuntamente detalla el pago de sobornos por cerca de 20 millones de euros, que se dice pronto, cerca de 20 millones de euros a miembros del gobierno socialcomunista y del Partido Socialista. Y entre estos casi 20 millones de euros hay 2 millones para José Luis Ábalos, que en su día fue ministro del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y que, en fin, parecía que iba a ser el cortafuegos hasta donde llegaba el incendio, pero que aquí parece que lo pueden saltar en cualquier momento. Hay una serie de personajes que aparecen con nombres diversos que verdaderamente se las traen. Por ejemplo, aparece Koldo García supuestamente bajo el apodo de Goblins, por eso de que tenía un chalet en Sotogrande. Luego aparecen otros personajes como Volarque, como Israel, que vaya usted a saber quién es, Cristian, Bernardo, no sabemos quiénes son a día de hoy, pero efectivamente es gente que se llevaron millones de euros. Y además, y esta es una de las cuestiones verdaderamente problemáticas, Víctor de Aldama asegura que tuvo una reunión en la residencia del presidente del gobierno con la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, para discutir el rescate a Air Europa. Un rescate que sería de 475 millones de euros que han puesto los infelices contribuyentes españoles, a los que les están robando continuamente y no se mueven en absoluto. Es algo verdaderamente tremendo. Junto con esto, hay subvenciones a proyectos en los que también aparece presuntamente implicada Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y luego hay unas gestiones de fondos públicos en los que se riega con dinero a la gente que verdaderamente da escalofríos, como es el caso de un nombre que seguramente vamos a oír más en las próximas semanas, que es el Hueco Labs, lo que tiene su gracia, porque parece ser que estaba hueco y como estaba hueco había que llenarlo con los millones de euros que roban los buscabonus de la agencia tributaria a los contribuyentes. Si a estas alturas hay gente que no se ha dado cuenta de lo que es el sistema español, o es que lo tienen muy atontado las furcias mediáticas, o que vive en el retiro de una lóbrega celda en una cartuja, porque es que a estas alturas lo que es el sistema español no puede estar más claro. El sistema español es un sistema de robo, saqueo y latrocinio de todos los que producen en España, especialmente las clases medias. De entrada, se les roba lo que aproximadamente ganan hasta el 19-20 de julio de manera total y por vía legal. De manera legal, eso que los españoles ganan hasta el 20 de julio aproximadamente, en algunas regiones españolas como Cataluña hasta el 6, 7, 8 de agosto, se lo roba legalmente el Estado. Pero como con ese robo no hay suficiente, para eso están los buscabonus de la agencia tributaria, que cobran un bonus para caerle a una víctima encima, falsear datos, inventarse historias y, en cualquier caso, robarles todavía más. Para que vean ustedes hasta qué punto esto no es una conclusión apresurada ni cosa parecida, más del 51% de los casos que llegan a los tribunales los pierden los buscabonus de la agencia tributaria. Habría que deducir que son imbéciles, que son ignorantes o que son unos prevaricadores en masa. Pero, sinceramente, quien ahora se dirige a ustedes, no niega que pueda haber algún imbécil, pero en términos generales no es así. Y tampoco son ignorantes, porque es gente que tiene que aprobar una oposición que es una de las oposiciones serias. Son prevaricadores. Y como quien se dirige ahora a ustedes les ha ganado ya más de una treintena de resoluciones judiciales, sabe de lo que habla.
A veces esos prevaricadores, de la hez del funcionariado en España, se apoyan incluso en la fiscalía para intentar robar todavía más a la gente. Y en muchas ocasiones la Fiscalía acepta un relato que es totalmente falso y que sabe que es totalmente falso y colabora a ello chantajeando a un inocente para que repita la falsedad del buscabonus y a cambio de ello no ir a la cárcel, a un inocente. Pero eso sí, que permita terminar de destruir la existencia de una de las muchísimas víctimas de los buscabonus. Una vez que se ha obtenido este dinero, estamos hablando de centenares de miles de millones de euros, ¿qué se hace con él? Robarlo, robarlo, robarlo. No sé si lo han oído bien, robarlo. Hay una parte que sí, que se emplea en cubrir algunas cosillas, porque claro, hay que engañar a la gente y decirle que tiene una educación, aunque sea un montón de guano, y que tiene unas universidades, aunque sean tercermundistas en bloque, y ninguna de ellas esté entre las 200 primeras del mundo, que se dice pronto. Hay que engañar, algo hay que gastar en eso. Pero luego el dinero va precisamente a las castas privilegiadas. Inventamos cosas, rescatamos empresas de los empresarios, creamos proyectos que no sirven de nada. Hacia ahí van centenares de miles de millones. Y de pronto, claro, aparece este señor y dice, bueno, que es que hasta donde yo sé, donde yo estuve de comisionista, en la historia en la que estábamos, que pueda yo decir que esto lo he conocido yo, etcétera, 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 pues nada, 20 millones de euros como 20 soles y Ábalos por lo menos se llevó 2. Eso es casi el chocolate del loro, tenemos que decirlo, porque es solo una parte llamativa, escandalosa, sonora de la corrupción en España, pero una pequeña parte. El sistema es un sistema de robo, expolio y saqueo sistemático. El sistema aguanta sobre el robo. Y como lógicamente si llega Ábalos a casa de usted y le pone una pistola en el pecho y se le lleva el dinero, pues evidentemente puede haber una reacción. Incluso que sabe, a lo mejor una reacción airada y alguien le pega un escopetazo, pues por supuesto no se roba si se utiliza los buscabonus, que son auténticos enemigos del pueblo. Y una vez que ese dinero ha pasado a los presupuestos, pues nos lo llevamos. Hombre, alguna cosilla hacemos, ¿no? Porque hay que hacer como que se hace. Pero en términos generales, ese dinero nos lo llevamos. Haciendo obras que no habría que hacer, creando ministerios como el de Igualdad que no tendría que existir, financiando chiringuitos diversos de carácter homosexual, feminista, racial, que no hacen maldita la falta, y así robamos a los españoles centenares de miles de millones de euros que estarían muchísimo mejor en su bolsillo y que servirían mucho más para desarrollar el país. Y lo de Aldama, pues esto es el chocolatillo del loro, que dice la conocida historia popular española. Es algo tremendo. Y bueno, vamos a ver, que Aldama ha hecho negocios con el Partido Popular también. Que Aldama se ha cruzado con gente de sangre que no es tan roja como la de nosotros los mortales. Que aquí, como empieza a contar del todo, esto puede ser verdaderamente tremendo. Es una vergüenza, pero insistimos, esto es pues eso, como una mancha solar que le ves a una pecosa, que es la mancha solar, que no se puede negar, pero síguele mirando el resto de la cara y el cuerpo y vas a ver que es una sola. Víctor de Aldama, comisionista del caso Coldo y parece que muchas cosas más, trabajador del gobierno de Sánchez, incluso viendo los encargos que le hacían en Moncloa, sigue presentando pruebas que pringan al PSOE tras su declaración ante la Audiencia Nacional del pasado jueves. Ahora, según el debate, ha entregado a la Guardia Civil un documento clave para la investigación, que no es otro que sus anotaciones detalladas sobre el pago de sobornos a miembros del PSOE y del Gobierno, que ascienden a un total de, atención, 19,5 millones de euros. Entre ellas se señala un pago de 2 millones de euros al exministro José Luis Ábalos, quien ha negado haber recibido dinero alguno del empresario, y que aparece en esas anotaciones contables de Aldama como el Gran.
Este reparto de comisiones detalla cifras significativas. Esa cantidad de 2 millones a Ábalos ya fue mencionada por el empresario durante su declaración. Ese mismo día describió también la entrega de 250.000 euros extra adicionales al exministro en su despacho del Ministerio de Transportes, que no estarían en este Excel que entrega ahora. Ese apodo del Gran también fue confirmado en sede judicial. También le dijo al juez que se referían así a Ábalos. Otro nombre relevante en las anotaciones es el de Koldo García, asesor de Ábalos, al que se refiere como goblins. Un goblin en las leyendas germanas es un monstruo, no sabemos qué opinará Koldo. Según Aldama, Koldo García habría recibido 500.000 euros junto con la palabra casa, lo que según la UCO podría estar relacionado con un chalet alquilado por Aldama en Sotogrande, en Cádiz, que supuestamente fue utilizado por el exministro Ábalos para veranear en plena pandemia con alguna de sus novias. Además, Aldama aseguró haberle entregado otros 100.000 euros en efectivo a Koldo. La lista también incluye otros nombres aún bajo investigación como Volarque, J. Core, Israel, Cristian y Bernardo, a quienes se les atribuyen pagos de 3 millones, 1 millón, 200.000 euros, 100.000 euros y 200.000 euros respectivamente. Aldama, que según el documento disponía de casi 20 millones de euros para sobornos, también habría asumido gastos como el alquiler de una aeronave privada valorada en 5,5 millones de euros. Qué nervios, por saber quiénes son los socialistas que responden a esos apodos. ¿Será Sánchez? ¿Será Torres? Bueno, estamos pendientes de lo que siga aportando Aldama, qué pruebas tenía. El juez también investiga sus afirmaciones de que visitó al menos en una ocasión el recinto presidencial para una reunión con Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en la que discutieron las gestiones realizadas para aprobar el rescate famoso de 475 millones de euros a la aerolínea Aereuropa. Esta visita, ocurrida a principios de 2021, se gestionó como visita especial, un procedimiento reservado que permite a los invitados acceder al recinto sin registrar la matrícula del vehículo ni la identidad de sus ocupantes. Sobre esto, The Objective desvela que el gobierno de Sánchez ha dado ya también 1,7 millones de euros a una ONG que amadrina a Begoña Gómez para la España vaciada. Otro proyecto vinculado al mismo asunto, a la España vacía, respaldado por Begoña Gómez y liderado por la empresa El Hueco Labs, que se dedica a, según su página de internet, la promoción, aceleración e incubación de emprendimientos sociales, comenzó a recibir subvenciones tras una serie de encuentros clave. Entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, esta microempresa logró captar un total de 140.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, liderado por Teresa Rivera. Tras la primera subvención, el proyecto se presentó públicamente en abril de 2023. Durante ese acto de presentación organizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el conocido como CSIC, Begoña Gómez fue presentada como directora del grupo de trabajo encargado de desarrollar una de las áreas financiadas. Es la relatora del proyecto, dijo el presentador de ese acto. La ONG propietaria de El Hueco Labs ha obtenido más de 1,74 millones de euros en subvenciones estatales desde diciembre de 2020. Joaquín Alcalde, el gerente de esta ONG, también ocupa los cargos de CEO del Hueco Labs desde 2021 y director de Presura, la feria nacional dedicada a la repoblación de la España rural. Tienen sede en Soria y solo 2 empleados, pero el Hueco recibió en diciembre de 2023 una subvención de 43.000 euros para fomentar la diversificación y reactivación económica de zonas afectadas por retos demográficos. Un año antes, en 2022, había obtenido otros 96.000 euros por un concepto muy parecido. Sin embargo, antes de ese periodo no habían recibido nunca ayudas públicas para este tipo de iniciativas. Así que de nuevo habrá que ver qué papel jugaba aquí Begoña Gómez, que es muy generosa con el dinero público en lo que se refiere a sus amigos. Y otra novedad de Begoña: se ha autoinculpado en el caso del alto cargo de Moncloa, que en realidad es su secretaria. Ha entregado al juez Juan Carlos Peinado varios correos electrónicos que demuestran que Cristina Álvarez, directora de programas de la Secretaría General de Presidencia, trabajaba en realidad para ella en sus gestiones con la Universidad Complutense de Madrid. Con esos correos, Begoña pretendía probar que no hubo apropiación indebida del famoso software que a ratos dice que no existe y otros, como en este caso, que la Complutense conocía y gestionaba. Un éxito de Begoña. Y nos vamos a Hispanoamérica. En fin, estábamos hablando de corrupción y viene muy bien porque finalmente ya saben ustedes que hay una reforma judicial que se aprobó en México, que por supuesto la han vendido como que efectivamente el pueblo va a tener una parte en la administración de justicia. Esto es mentira.
Esto significa que el poder judicial va a estar en manos de los partidos y especialmente del partido de la señora Sheinbaum. Que ya saben ustedes que es esta judía que dice que es atea y luego lleva una falda con la Virgen de Guadalupe. Vamos, que no se diga que no sabe conciliar las contradicciones más absolutas, salvo la de querer estar en el poder, que eso verdaderamente la entusiasma. Ya son 18.500 personas las que se han inscrito para participar en las elecciones a ser jueces que van a tener una preparación como mínimo discutible y que además se da la circunstancia de que ya se pueden ustedes imaginar que en un país como México, donde la independencia judicial no ha sido nunca el fuerte, en México tiene cosas muy buenas y lo decimos sin ninguna ironía, de verdad, es un país que seduce, realmente es un país que seduce. Y yo comprendo que haya muchísimos españoles que se vayan a vivir a México y que estén huyendo de España y acaben asentándose en México, pues porque tienen muchas ventajas. Pero la independencia judicial no ha sido nunca una de esas ventajas. Y aquí, efectivamente, pues lo que acaba sucediendo es que aquí los jueces van a depender de los partidos políticos y todos están contentos. Mientras tanto, y mientras sucede todo esto, resulta que empiezan a llegar los médicos cubanos derivados del acuerdo que en su día firmó López Obrador, AMLO, que pretendía que habría un total de 2.700 médicos cubanos trabajando en comunidades bastante aisladas de 24 estados mexicanos. Esto es una cuestión que siempre se ve de manera diversa. Es decir, si uno lo ve desde la perspectiva de México, este es un muy buen acuerdo, porque los médicos les salen por 4 perras y de golpe y porrazo vas a tener 2.700 médicos que están acostumbrados a hacer milagros con una aspirina y un trozo de algodón, dado cómo funciona la sanidad en Cuba, y que te van a estar atendiendo pues precisamente comunidades remotas y atrasadas, aunque seguramente con todo lo remotas y atrasadas que están, no lo están tanto como la propia Cuba. De manera que por parte de México esto es comprensible y es un buen acuerdo y no se puede negar. Por parte de los que son contrarios al régimen de Cuba, esto es criminal, esto es una forma de esclavitud, esos médicos además no reciben el salario, sino que se paga el Estado cubano, a esos médicos les retienen el pasaporte porque no hay pocos que tienen la costumbre de escaparse del paraíso cubano, intentar llegar hacia el norte, etcétera, etcétera. Las dos caras son ciertas. Y esta es una de esas cuestiones en las cuales parece que en Cuba todo tiene que ser blanco y negro. No, las dos caras son ciertas. Para México es muy buen acuerdo. Y México, en última instancia, pues dentro de sus intereses nacionales, juega con un mercado barato de médicos que por lo menos tiene una formación decorosa. Ahorra un montón y los manda donde no quiere ir nada. Para ellos es un gran negocio. Y al mismo tiempo, en el caso del Estado cubano, no cabe la menor duda de que, hombre, tanto como esclavitud o como para aplicarles las convenciones contra la esclavitud, a lo mejor no llegan. Pero que esto es una forma de servidumbre y que esa forma de servidumbre, bueno, pues muchos médicos la abrazan para poder salir de la inmensa miseria de la isla y muchos, incluso pensando que con un poco de suerte se pueden escapar, como yo he conocido más de un caso, no cabe la menor duda. No hay contradicción entre las dos cosas. Lo que no hay es un relato luminoso en ninguna de las dos cosas. En Iberoamérica, ¿recuerdan que les hemos venido contando que la ultraizquierdista Claudia Sheinbaum ultimaba un proyecto en México iniciado por su antecesor para acabar con la carrera judicial y elegir los jueces por votación popular? Bien, la presidenta de México ya ha anunciado este lunes que alrededor de 18.500 personas se han inscrito en el registro previo para participar en esas elecciones al Poder Judicial, una medida derivada de esa controvertida reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador
antes de concluir su mandato el pasado mes de octubre. La reforma judicial, aprobada durante los últimos meses de su presidencia, establece la elección de jueces mediante voto popular. Sheinbaum destacaba que el registro es un éxito histórico y celebraba la alta participación como muestra del impacto positivo de la iniciativa. Decía, es algo inédito en nuestra historia, una inscripción masiva para ser parte del Poder Judicial. Afirmaba también en una comparecencia ante los medios de comunicación que era un éxito, pero que ahora había que ver si se cumplían los requisitos. Estaba acompañada por Arturo Zaldívar, expresidente del Supremo y miembro de esa comisión encargada de evaluar ahora la reforma, que recordemos no está aprobada del todo. Zaldívar señalaba también que la cantidad de postulantes supera el número de vacantes en la mayoría de los cargos clave, lo que también le parece un indicador positivo. Las autoridades ahora, como decimos, tienen que analizar esos perfiles para garantizar que cumplen los requisitos establecidos. Estos requisitos son tener nacionalidad mexicana, título de licenciatura en Derecho, cédula profesional vigente, algo así como carnet de abogado, sería en España estar colegiado, experiencia profesional comprobable, formación académica universitaria, actividad académica comprobable como docencia o investigación y residencia en México. Vamos, que prácticamente cualquier abogado se puede presentar. Y como México ya es un país bananero, bananerísimo, pues está teniendo que hacer lo mismo que la Venezuela chavista para cubrir sus plazas de médicos, sobre todo los rurales. Un grupo de 199 médicos cubanos llegó este lunes a México como parte de un acuerdo de cooperación firmado también durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el régimen cubano. La Embajada de Cuba en México decía lo siguiente en X. Recibimos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a 199 médicos cubanos de 29 especialidades, quienes trabajarán junto a colegas mexicanos en comunidades remotas de 24 estados del país. La solidaridad y experiencia de nuestros galenos dispuesta a salvar vidas. Muy solemne todo. El acuerdo contempla el envío de un total de 2.700 sanitarios, pero ha generado críticas entre los partidos de derecha. Se pueden imaginar que lo comparan con programas similares del régimen chavista, acusados de facilitar la injerencia cubana en asuntos políticos. Antes de la llegada de este nuevo grupo ya se encontraban en México aproximadamente 950 médicos cubanos, enfocados sobre todo en pediatría, medicina interna y emergencias. El fallo aquí, bueno, pues que un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre trata de personas señala que el gobierno cubano suele abusar de estos trabajadores, que les retiene los pasaportes cuando los obliga a ir a trabajar a otros países y les confisca parte de sus salarios. Así que México estaría colaborando con esta explotación que hace Cuba de sus médicos, intentando hacerlo pasar por un programa de cooperación. Y de México, que es una de las grandes potencias de Hispanoamérica y podría ser una de las grandes potencias del mundo, nos vamos a Brasil, de la que se podría decir lo mismo, porque Bolsonaro ya ha saltado a la palestra para decir que en su momento, en el año 22, hubo un plan globalista para robarle las elecciones. Bolsonaro no es el único que lo piensa, ni mucho menos, y que en estos momentos lo que hay es un plan para acusarle de golpe de Estado y encerrarle en prisión y que no se pueda presentar a las próximas elecciones porque lo mismo va y las gana. Si ustedes se fijan, el caso de Bolsonaro es muy parecido al de Donald Trump. Es decir, personajes muy enfrentados con la agenda globalista. Habría que decir en honor a la verdad que en el caso de Bolsonaro todavía más que Donald Trump. Personajes a los que le roban unas elecciones en un momento determinado, o al menos existen abundantes indicios de que le robaron las elecciones. Personajes a los que se intenta impedir que vuelvan a presentarse unas elecciones presidenciales y personajes a los que para impedir que se presenten a las elecciones presidenciales se les acusa de golpe de Estado. Es la verdad que muy parecido. Claro, en el caso de Donald Trump, bueno, pues Donald Trump, luego vamos a ver cómo se ha quitado una serie de cosas de encima, pero además Donald Trump llega a presentarse a las elecciones, no consiguen pararlo, porque además la cosa ya es muy descarada, gana las elecciones de calle y es el presidente electo de los Estados Unidos. En el caso de Bolsonaro, acusarlo de golpista a él y a todos los demás, en un país donde la independencia judicial, pues hombre, tampoco es algo muy claro en este sentido y a ser posible los metemos en prisión y no tiene la menor posibilidad de regresar a la presidencia. Vamos a ver qué sucede.
Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, niega haber participado en conversaciones sobre un supuesto plan golpista tras su derrota en las elecciones de octubre del año 2022, calificando la investigación de la Policía Federal como una persecución política. Bolsonaro afirmaba: nunca he debatido un golpe de Estado con nadie. Si alguien hablaba de eso conmigo, yo preguntaba: ¿y el día después cómo nos vería el mundo? La palabra golpe de Estado no está en mi diccionario. Siempre actúo dentro de las líneas de la Constitución. Lo hacía Bolsonaro en una rueda de prensa en la que convocó a los medios brasileños para dar explicaciones tras las acusaciones contra él por parte del gobierno brasileño. Bolsonaro también expresó su preocupación por una posible detención, afirmando: puedo ser arrestado en cualquier momento, incluso ahora al salir de aquí. Lo decía desde el Aeropuerto Internacional de Brasilia. Sus declaraciones surgen después de que la Policía Federal lo acusara, junto a varios de sus aliados, de abolición violenta del Estado de Derecho, intento de golpe de Estado y organización criminal para permanecer en el poder tras las elecciones. Ya saben, les contamos la semana pasada que un total de 35 personas están acusadas de intentar un golpe de Estado, delito que conlleva penas de hasta 12 años de cárcel, además de pertenencia a una organización criminal con penas de hasta 8 años y abolición violenta del Estado de Derecho con sanciones similares, también unos 8 añes. Además de Bolsonaro, han sido señalados su exministro de Defensa, Walter Braga Neto, y el exdirector de Inteligencia, Alexandre Ramagen, el exjefe de Seguridad de la Presidencia, Augusto Heleno Ribeiro, y el presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. No puedo esperar nada de un equipo que utiliza la creatividad para denunciarme, decía también el expresidente en referencia a las autoridades brasileñas. De momento, algunos de sus colaboradores detenidos ya han comenzado a salir de la prisión preventiva a la que se les había condenado, a la que estaban decretados mientras se seguían realizando las investigaciones. Así que a ver cuál es el próximo movimiento del Ejecutivo de Lula da Silva. Bueno, y nos vamos a la información internacional después del segmento dedicado a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en Estados Unidos, porque las causas penales que existen contra Donald Trump han sido cerradas, retiradas por el fiscal especial Jack Smith. Esto incluye todo el episodio del asalto al Congreso, que todavía hay majaderos que pretenden equiparar con un golpe de Estado y además culpar de ello a Donald Trump, e incluso con la supuesta retención de documentos clasificados. Bueno, ¿y cómo lleva a esta conclusión el fiscal especial Jack Smith, que seguramente quiere evitar tener problemas los próximos 4 años? Bueno, pues ha dicho que no existe una práctica de procesar a un presidente en funciones. Eso es cierto, pero en fin, con muchos matices, y que, bueno, en todo caso, esto no es como si hubiera ya una cosa juzgada y no le pudieran volver a procesar. Aquí veremos en un momento determinado qué va a pasar con Donald Trump a la vuelta de 4 años y si lo procesamos o no lo procesamos. Y además, aquí está el hecho de que hay empleados a los que desde luego sí que piensan procesar. Todo esto mientras se siguen sucediendo los nombramientos en Estados Unidos, concretamente el de Chris Wright, que se va a convertir en el secretario de Energía y que, por la bobada del calentamiento global no está. Es un defensor del fracking, pero verdaderamente a capa y espada, y desde luego está decidido a que Estados Unidos siga teniendo una autonomía total en el terreno de la energía. Y si para eso hay que ir al fracking, pues vamos al fracking. De manera que, en fin, se está poniendo interesante la situación en Estados Unidos, y eso que Donald todavía no ha entrado en la Casa Blanca, y vamos a ver lo que acabamos viendo. Luego tendremos ocasión seguramente de ver con don Lorenzo Ramírez en el Despegamos cómo Donald Trump amaga de alguna manera, y luego lo que sucede es que aunque te amaga, pues viene detrás el que se tiene que ocupar de las cosas y dice, bueno, que no va a ser tan grave, que no os asustéis, tome un pañuelo, deje usted de llorar, enjúguese las lágrimas. En fin, esta es la historia que hay. Vamos hasta Estados Unidos, donde le siguen llegando buenas noticias judiciales al presidente electo, a Donald Trump. El fiscal especial Jack Smith, responsable de las causas criminales federales contra él, anunciaba la retirada de los cargos en ambas investigaciones. Estas incluían, por un lado, la imputación
por el asalto al Capitolio y la elección de 2020, donde Trump fue acusado de intentar revertir su derrota frente a Joe Biden en los comicios presidenciales, un caso de alto impacto político y legal, y por otro lado el caso de los documentos clasificados, donde se le acusaba de retener de manera indebida material confidencial y de obstruir a la justicia tras llevarse documentos a su residencia de Mar-a-Lago. Desde que Trump ganó las elecciones el 6 de noviembre, Smith reconoció que las imputaciones eran inviables debido a la práctica del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones. Trump va a asumir nuevamente la presidencia el 20 de enero, cerrando la posibilidad de continuar con las investigaciones durante su mandato. Dice Smith que las pruebas son sólidas en el caso del Capitolio, pero aclaró que la interpretación constitucional del Departamento de Justicia obliga a retirar los cargos sin efecto de cosa juzgada, dejando abierta la posibilidad, dice él, de reactivar la causa tras el final del mandato de Trump. En el caso de los documentos clasificados, la causa había sido previamente desestimada por una juez de Florida, quien también cuestionó la constitucionalidad del nombramiento de Smith como fiscal especial. Sin embargo, las imputaciones contra dos empleados de Trump, Carlos de Oliveira y Waltin Nauta, permanecen activas. Veremos en qué quedan. Trump celebraba la decisión en su red social, Truth Social, calificando las investigaciones como vacías e ilegales y declaraba que estas acusaciones fueron un robo político y un punto negativo en la historia del país, pero afirma que ha triunfado contra todo pronóstico. También seguimos conociendo nombramientos del nuevo presidente, en este caso uno que va a poner frenéticas a Teresa Rivera, Greta Thunberg y al resto de fanáticos del cambio climático de todo el mundo, porque ha elegido a Chris Wright como su secretario de Energía. Wright ha dicho públicamente que no hay crisis climática, en varias ocasiones además, y con su nombramiento Trump se aleja de lo que considera la gran estafa del clima, según la cual Occidente debe sacrificarse económicamente, mientras China e India continúan emitiendo dióxido de carbono sin restricciones. Wright, con una amplia experiencia en el sector energético y defensor declarado del fracking, liderará una reactivación de la producción energética nacional. Bajo su dirección, el Departamento de Energía va a priorizar políticas prácticas que impulsen el dominio energético de Estados Unidos, revirtiendo lo que Trump califica como un daño causado por políticas progresistas en los últimos años. El fracking, una tecnología que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor mundial de petróleo y gas natural, es un área que Wright domina como exdirector ejecutivo de Liberty Energy. Esta técnica no solo ha reducido la dependencia del país del petróleo extranjero, sino que también ha contribuido a la caída de los precios de la energía. Con él al mando, se espera que estas políticas refuercen la independencia energética de Estados Unidos y consoliden su liderazgo en el mercado global de energía. Y concluimos nuestro boletín de hoy en el Líbano, porque en estos momentos Israel y Líbano están cerca de alcanzar un acuerdo de alto el fuego en el que supuestamente han mediado Joe Biden y Emmanuel Macron. Esto se tiene que decidir, supuestamente si se decide habría una tregua de 2 meses, durante la cual el ejército del Estado de Israel se mantendría en el sur del Líbano y Hezbollah retiraría sus fuerzas al norte del río Litani, que es algo que siempre ha querido Israel, controlar el Líbano hasta el Litani, esto de toda la vida. Pero vamos a ver qué pasa, porque se da la circunstancia de que Israel y Líbano no tienen relaciones diplomáticas directas, porque el Líbano ha sido invadido varias veces por el Estado de Israel. Aquí se da la circunstancia de que hay, países que tienen que mediar, pero puede pasar como el juego del teléfono roto, que a ver lo que acaba escuchando cada parte. Y, por otro lado, hay que reconocer que el Líbano no ha hecho nada contra Israel, ni mucho menos, y sin embargo, Israel está arrasando el Líbano, incluyendo Beirut. Hay algunos vídeos de cómo está bombardeando edificios enteros donde no hay nadie, que verdaderamente es criminal. Y, por supuesto, los muertos en el Líbano pues ya andan cerca de 4.000, ya se pueden ustedes imaginar que no israelíes, y los heridos superan los 15.000. Es una situación absolutamente criminal.
O sea, esto no tiene justificación alguna, la invasión del Líbano, pero en ese orden sujeto a reglas con el que tanto se le llena la boca al senil Biden, lo cierto es que las reglas aplican a los que están enfrente y, por supuesto, no le aplican ni a la Casa Blanca ni, en este caso, a Israel. Aquí no hay orden sujeto a reglas, salvo que las reglas sea yo hago lo que me parece, pero cuando lo hace otro lo pongo de vuelta y media. Esa es la realidad. Y a ver si conseguimos acabar con una buena noticia que tiene su parte muy oscura también, César. Israel y Líbano están a punto de acordar un alto el fuego, según fuentes libanesas de alto rango del gobierno citadas por la agencia Reuters. El anuncio oficial se espera en las próximas 36 horas, es decir, entre el miércoles y el jueves, y podría ser anunciada por los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, o de Francia, Emmanuel Macron, ya que han actuado ambos como mediadores. Israel analizará y posiblemente aprobará el acuerdo en una reunión de su gabinete de seguridad hoy mismo. Desde Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmaba que las negociaciones avanzan de manera constructiva, pero pedía cautela insistiendo en que nada está cerrado hasta que todo está cerrado. La frase me parece colosal. No sé si es un dicho en Estados Unidos, a mí no me sonaba. En paralelo, el Palacio del Elíseo hablaba de progresos significativos y reiteraba su compromiso de alcanzar un acuerdo que proteja a las poblaciones civiles, facilite el retorno seguro de desplazados y respete la soberanía del Líbano. El acuerdo incluye una tregua inicial de 60 días con unas medidas específicas. El ejército israelí mantendrá su presencia en el sur del Líbano, mientras que Hezbollah retirará sus fuerzas al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Posteriormente, las Fuerzas Armadas libanesas desplegarán miles de soldados para garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de la ONU, que había puesto fin al conflicto de 2006. A diferencia de conflictos anteriores, Israel no establecerá una zona de amortiguamiento, es decir, una zona desmilitarizada, algo que había sido debatido y que era a priori una reivindicación israelí a la que habrían renunciado. Las partes involucradas, junto con sus mediadores internacionales, trabajan para sellar el acuerdo y garantizar su aplicación cuanto antes. Y aquí viene lo malo, César, mientras se confirma nuestra tregua, Israel, ¿qué ha hecho? Pues ha aprovechado para intensificar sus ataques. Han muerto 31 personas y 62 más han resultado heridas en las últimas horas. En el Líbano, los cazas israelíes reanudaban a última hora del lunes sus bombardeos sobre el extrarradio de Daye, en la capital, tras emitir una nueva orden de evacuación a la población, la cuarta en el día de ayer. Algunas de estas órdenes incluyeron también el área de Beit Beirut, ubicada dentro de la ciudad. Desde que empezaron los ataques de Israel en el Líbano, 3.768 personas han fallecido y otras 15.699 han resultado heridas. Esperemos de verdad que sí que se firme pronto esta tregua. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Adiós, César, adiós a todos. Y ustedes no se nos vayan, porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua que dedicamos a la economía. Primero va a venir don Lorenzo Ramírez, nos va a llevar en el avión del Despegamos a dar un niquelado a la economía, como hace todos los días. Pero luego tenemos en la segunda parte de ese programa doble y sesión continua la sección de don Roberto Centeno, que llamamos La economía que se fue, y no sé, vamos a tener que pensar en cambiarle el nombre, porque la verdad es que la economía no se fue, se queda y hay que ver con qué efectos. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.